Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Fue en los primeros días del estallido social. El último anillo de seguridad de la moneda estuvo 2 veces a punto de caer. Ante el peligro de que una muchedumbre irrumpiera en el corazón de la República, un helicóptero se instaló en la azotea del edificio de la Cancillería a metros del Palacio para evacuar al presidente Sebastián Piñera si era preciso. En el búnker de la moneda se montaron 3 dispositivos de escape, uno de ellos con una ambulancia para salir en cualquier momento. ¿Qué pasó? ¿Cómo se vivió desde el corazón mismo del poder esos días del estallido en octubre del 2019? ¿Qué diálogos, qué miedos, qué pasos, qué tropiezos se vivieron en el gobierno de entonces? Ahora, a 6 años de ese mes de octubre, marcado por el fuego, la violencia y una salida política, conversamos con 2 periodistas de renombre que en profundo y exhaustivo trabajo de investigación periodística indagaron en esas preguntas. Gloria Faúndez, reportera de política con mucha experiencia, editora general de La Tercera, y Paula Catena, subdirectora de política del diario, ahondaron, se metieron en ese momento del gobierno y entregan un capítulo esencial de la historia política reciente de nuestro país. Muchas gracias por estar acá, Gloria y Paula. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Bueno, nos acercamos. Este libro se llama Piñera en jaque, bitácora íntima de un gobierno bajo presión. Y si rememoramos, yo no sé si existe un gobierno desde la transición a la democracia que haya vivido un punto de quiebre, un punto de inflexión tan fuerte como el que vivió Piñera II en el estallido. Probablemente no, pero porque uno tendría que recordar a Patricio Aylwin, claramente, pero claro, eso era un contexto que era muy distinto, en la lógica de que recién se venía recuperando la democracia. En los gobiernos en Chile uno siempre tenía la convicción de que se elegían un día, partían y entregaban el poder cuando tenían que entregarlo, es decir, en eso éramos un país súper distinto a nuestros vecinos. Bueno, claro, Argentina, Perú, que no terminaban. Claro, y que era un constante ir y venir de gobierno. Aquí había una tradición que se puso en jaque, claro, con Piñera. Uh-huh. Paula, a ti te tocaba reportear también en ese minuto Moneda, ¿no? Sí, era la periodista que cubría Palacio para La Tercera y claro, lo que fue esa jornada misma, el hecho, nunca se me olvida, no forma parte del libro porque nosotras nos concentramos, ¿cierto?, en los hechos de cómo lo vivieron las autoridades de la época. Sí, ese día significó también sorpresa para los medios de comunicación y de cómo se reportea una crisis de esa magnitud, ¿cierto? Yo me acuerdo ese día 18 que estaba en la Moneda del viernes y bueno, con Gloria ahí de hecho empezamos a trabajar juntas y ese día la llamo por teléfono y le digo, Gloria, van a sacar a los militares, y era como, ¿qué? Una cuestión que no se había visto hasta ese momento para resguardo público en la región metropolitana de esa magnitud, y todo eso significaba también una forma de reportear distinto, porque además estaba la posibilidad, ¿cierto?, del toque de queda, de cómo se iba a movilizar la prensa en ese momento, los permisos que había que sacar. Entonces, sí, todo desde el área de cómo reportear también era nuevo para nosotros y también era como... y un poco a ciegas también, porque recordemos que era un poco a ciegas, o sea, para los medios de comunicación tratar de entender lo que estaba pasando en la calle, quién lo había gatillado. Gloria, tú estabas a cargo del diario, entonces era muy difícil. Claro, es que se rompieron muchos supuestos, creo yo, que uno no tenía en su cabeza derechamente. Hay que igual que recordar que ese día la jornada de la moneda fue muy tranquila y partió como cualquier día. De hecho, había unas visitas de las delegaciones chinas y norteamericanas que estaban mirando el tema de la seguridad porque venía la COP y la PEC. Estaban ahí había el presidente se había ido, digamos, no habían tantos ministros en la moneda, es decir, había toda una sensación de que aquí pasaban cosas, pero no iba a romper, digamos, la rutina. En el caso de los periodistas, claro, había supuestos, como te digo, que desafiaron al periodismo de distintas maneras, y me parece que esas son una de las reflexiones que todavía están al debe, como los periodistas enfrentamos el estallido social, porque nosotros lo decíamos en otras conversaciones que hemos tenido, esta idea de que las autoridades, hay un implícito respecto de que cuando una autoridad te da una versión sobre algunas cosas, suelen no mentir.
por cierto, hay una intención, a veces una mirada sobre las cosas, evidentemente, pero hay consenso de que no te miente. Cuando una autoridad le miente a un periodista nunca más le cree esa autoridad. Claro, totalmente. Eso no tiene por qué saberlo la gente, pero son implícitos que funcionan así y que acá se pusieron todos en jaque. A quién le creíamos, cómo íbamos a hacer nuestro trabajo en el día a día. Yo me acuerdo que me llaman ese día de La Moneda para decirme que se iba a instalar el estado de emergencia y yo digo, tengo 20 periodistas en la calle. ¿Cómo hago para traerlos? Se habló también de que podía haber algún tipo de que los militares pudieran llegar a los medios, como una suerte de control. Eso también nosotros lo vivimos, pero ¿cómo era? ¿Va a llegar un militar y va a llegar acá la reacción? ¿Cómo lo hacemos? Vimos dónde dormíamos, porque era obvio que nos íbamos a quedar en el diario. Todo eso fue rápido, vertiginoso y súper con mucha incertidumbre. No sabíamos. Yo no me acuerdo a qué hora te fuiste tú de La Moneda ese día. A las 4 de la mañana. Y me fui caminando porque no había movilización tampoco. Entonces estaba ya el Claro, toque. pero es un reacomodo muy fuerte a nivel mental. Para la ciudadanía, para los medios que teníamos que cubrir y entregar alguna claridad cuando no había ninguna claridad. Y como tú dices, Gloria, sin herramientas, pues no teníamos eventos recientes para poder entender qué es lo que estaba pasando. Pero entremos a La Moneda, que es lo que muestra este libro Piñera en Jaque. ¿Cómo se viven las primeras horas en el gobierno? Aquí empieza a mostrar, ¿no? Porque yo no sé si de pronto uno podría decir que había torpeza, había desconocimiento, haber cerrado el metro fue ponerle un tapón a la presión en la calle. ¿Cómo fue? Paula, ¿cómo se empiezan a vivir esas primeras horas para saber si estaban entendiendo lo que venía? Siendo justos, yo creo que nadie entendía bien lo que venía, o sea, ni la prensa, ni ningún tipo de institución, ni menos las autoridades que hasta hace poco daban declaraciones previas, ¿cierto?, que estaban en un sentido completamente contrario, que lo único que hicieron fue profundizar la crisis. Me refiero a las palabras de días antes de Sebastián Piñera, estamos un oasis respecto de los otros países y así, que ya se veía, manifestaciones, ¿cierto?, por el tema del alza del pasaje del metro, que ahí empieza como algo, ¿cierto?, estudiantil, un movimiento así, que esto después se va profundizando, y ese mismo día de La Moneda, como decía Gloria, se vio como algo que iba a poder ser contenido, ¿cierto?, que era como un episodio de violencia puntual que probablemente al día siguiente ya no iba a ser problemático, y por eso se toma la decisión de Sebastián Piñera de irse, ¿cierto?, a celebrar el cumpleaños de uno de sus nietos. Andrés Chadwick se va para su casa y deja a cargo a Rodrigo Uvilla, el subsecretario del Interior de la época, de que lidere una reunión con altos mandos de carabineros ese día en la noche, pero claro, cuando empieza esto a profundizarse, yo creo que lo que da cuenta de que esto es una magnitud muy distinta tiene que ver cuando se empieza a quemar la Torre de Enel, y ahí recién empiezan a calibrar esta violencia es más profunda de lo que habíamos visto. Y ahí lo que viene en los primeros días, claro, son contradicciones respecto de las declaraciones públicas que dan, la división interna que se da al propio Palacio de la Moneda, donde algunos decían esto se tiene que contener con mano dura, ¿cierto? Saquemos a los militares rápidamente y contengamos esto que es un problema de orden público. Otros que ya decían esto puede ser algo más profundo, tiene que abrirse un canal de diálogo, ¿cierto?, con la oposición. Y hay un sinnúmero de medidas. Y por ejemplo, la primera medida donde primera vez se empieza a dividir, ¿cierto?, tiene que ver cuando el gobierno anuncia la ley, invoca la ley por seguridad del Estado, ¿cierto?, que es como la primera medida que hace, y ahí ya algunos advertían, hablo de los asesores más jóvenes, Benjamín Salas, Magdalena Díaz, que decían, ojo, esto puede ser provocación y puede incrementar, ¿cierto?, el malestar. Otros como Andrés Chadwick decían, o sea, este es el camino que hay que tomar, porque si no se nos va a desbordar la violencia, porque si no hay orden público, decían en algún momento, se pone en riesgo, ¿cierto?, al resto de la ciudadanía y se quita el tema de la normalidad. Gloria Faúndez, bueno, tú vienes reporteando políticas, venimos reporteando políticas hace mucho tiempo y conocemos mucho también de los actores que estaban ahí. Yo presumía que figuras como Andrés Chadwick, que venían, ¿no es cierto?, siendo actores políticos desde los años dictadura en adelante, tenían un repertorio político para poder hacer frente a situaciones muy complejas. Pero no sé si te da la sensación, como lo viste tú en tu reporteo, de que
tampoco habían herramientas, incluso de la generación política con mayor experiencia, para entender lo que estaba pasando en la calle y cómo había que conducir una situación así. Sí, una de las cosas que nosotros descubrimos reporteando el libro con más perspectiva era que se tomó muy poco en cuenta cómo caló en Andrés Chadwick la crisis de Catrillanca, que fue la primera gran crisis que parte aquí como uno de los capítulos esenciales del presidente Piñera. Recordemos que el presidente Piñera, su primera decisión como mandatario es remover al general director de Carabineros. Y por lo tanto ahí había un tema con Carabineros que se suponía tenía cierta connivencia con el gobierno anterior, ¿no? Entonces, en el fondo, yo creo que Andrés Chadwick en particular sentía que los Carabineros eran unos aliados. Y lo hacen equivocarse, le mienten derechamente cuando dicen que este comunero mapuche había caído en un asalto de un auto. Enfrentamiento. Claro, sí. Cuando en realidad había sido asesinado. Y uno nunca logró, creo, calibrar bien lo que le golpeó a Andrés Chadwick. La herida, ¿qué significó eso? Sí, porque él quedó muy desestabilizado, yo creo, muy con mucha incertidumbre respecto de quién decía o no decía la verdad. Y en esto lo pilla el estallido social, que yo creo que, claro, ahora hay que pensar, yo creo que sí hay que reconocerle algo a Andrés Chadwick. Yo creo que él rápidamente sí se dio cuenta de que él iba a ser un obstáculo para manejar la crisis. Es decir, Andrés Chadwick pasaron 10 días y presentó su renuncia. Oye, pasó un poco tiempo. Es que mi recuerdo es como que hubiese aguantado más, sí. Más. Eso lo dice Ascanio Cavallo siempre, dice como que cuesta asumir lo extremadamente largo que fue el corto gobierno Piñera. Claro. Ya, claro. Sí, porque todo da la impresión que pasó mucho tiempo y la verdad es que fue muy vertiginoso. Sí. En 10 días él entiende que su fuerte, que era su vinculación con la oposición, no funcionaba. La oposición vivía su propio vía cruz y habían 2 oposiciones en rigor, tenían una lucha hegemónica dura, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el histórico pivote institucional, miraba lo que hacía el Frente Amplio se ponía duro, es decir, cada uno tenía su baile. Y Andrés Chadwick se da rápidamente cuenta, creo yo, de que su activo, que era tender puentes con la oposición, había quedado roto, porque su primer llamado llegaron 3 partidos, ¿no? Llegó el PPD, el PR y la DC, creo que llegó en su primero, y el Partido Socialista se resta de la primera convocatoria al diálogo. Ya, que no se me olvide que ya íbamos a ir a los partidos, porque todos los partidos tuvieron su propio estallido internamente, de alguna manera, o los sectores. En el caso de Sebastián Piñera, presidente de la República, efectivamente existió lo que se ha llamado un golpe blanco. Efectivamente hubo una intención por destituir al presidente de la República, como se ha señalado, y sobre todo en tiempos de campaña de distintos sectores de la derecha, ¿o se está exagerando un poquito con eso, Paula, Gloria? O sea, al menos públicamente el Partido Comunista rápidamente pidió la su renuncia. Y eso al fue otro día, o sea, un misma hecho noche. público. El día después, pasan menos de 24 horas y ya estaba pidiendo de alguna forma su cabeza, diciendo que tiene que dejar el gobierno. Y después luego empujaron un sector mayoritario de la entonces oposición una acusación constitucional en su contra, que claramente eso busca su destitución. Pero el primer paso fue presionar por la renuncia pública y luego por el tema del camino cierto a través del Congreso. Y ahí claramente la oposición, o un sector de la oposición de la época, vio en el estallido una oportunidad también para construir un relato político contra el gobierno de Sebastián Piñera y profundizar, cierto, el golpe de lo que ya estaba viviendo la crisis, porque él no solo tuvo que lidiar, cierto, con la violencia de las calles, esta dureza de la oposición, porque además también vivía su propia crisis interna con sus propios partidos, que eso ya es otra historia. Sí, pero sí, la oposición y un sector de ella sí utilizó la crisis para profundizar la que ya estaba viviendo la moneda. Sí, yo diría 2 cosas. Uno, primero, recalcar que el propio Piñera lo vivió así. Es decir, para él sí hubo un intento por destituirlo de mala manera. Y yo creo que es poco honesto intelectualmente desde el punto de vista de la oposición, al menos no pensar que coquetearon con esa idea. Y que era bien complejo en la lógica de que la movilización social, es cierto que era contra Piñera, pero era contra toda la clase política también. Es decir, no es que hubiera un masivo respaldo a las propuestas de la oposición tradicional, para nada. Entonces, por eso a mí me parece que sí, que coquetearon con esa idea, tensionaron el diálogo, en parte porque pujaban 2 oposiciones, digamos, que se hacía. También creo, si uno lo mira en buena ley, que ellos tampoco entendían mucho lo que estaba pasando, y en ese sentido fueron poco
audaces. Yo creo que los políticos se miden en las crisis en función también de la audacia de sus decisiones, porque quedarse quieto siendo un dirigente para mí no es opción, digamos. No, y tampoco tuvieron la disposición de sentarse a conversar en los momentos Es más verdad, críticos sí. al principio, como esa reunión en la que convoca Chadwick, la mayoría se restó, y después en el mismo proceso constitucional también hubo partidos que se restaron después del acuerdo, el Partido Comunista y Convergencia Social en forma institucional. No hay que olvidar que ahí Gabriel Boric, actual presidente, termina firmando a título personal. Sí, y que tuvo un preámbulo, digamos, con una imagen que yo creo que va a costar que uno se borre de un dirigente político sentado en el parque forestal con figuras, ¿no es cierto?, casi que agrediéndolo. Agrediéndolo derechamente. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Yo sumaría lo de Paula también, que la derecha, y en este sentido también jugó su rol, porque José Antonio Kast se declara opositor a Piñera a propósito de la apertura del proceso constitucional. Entonces, como de lado y lado, hubo gente que no estuvo disponible para encauzar. Y esos son los la crisis. estallidos políticos quizás interiores, porque por una parte la derecha implosiona, porque hay un sector que considera que Sebastián Piñera no es todo lo duro que la situación amerita, otros que consideran, como ustedes señalan, ¿no es cierto?, que, ojo, este es un momento delicado y que no se puede tampoco llegar y pasar a llevar los derechos humanos, que era una preocupación que estaba ahí. Y en el caso de la izquierda, figuras como el Partido Socialista, Gloria, que tú dices, son piedra angular, o lo fueron durante todos los años postdictadura, pero sobre todo antes, tampoco jugó un rol como un partido bisagra. No, para se nada. quedó mudo. Es raro eso. Mudo, esperando cómo se movía el resto para tomar posición. Yo creo que hay momentos en la vida de todo político cuyas decisiones configuran finalmente su liderazgo histórico. Le pasó a Patricio Aylwin cuando hablaba de los militares y los civiles, le pasa a Ricardo Lagos cuando habla del no a Irak, y le pasó, yo creo, a Sebastián Piñera con la decisión que toma de no sacar a los militares a la calle, con el costo que tuvo eso para su sector, el quiebre profundo, espiritual, emocional, político que significó con Chile Vamos, el trauma para el propio presidente, que cuando sale de La Moneda quedó muy golpeado con y se sentía muy culposo, muy culpable de haber entregado la Constitución. Claro, y por lo tanto que se la cobró mucho un sector de la derecha. Claro, y él puso mucho recurso, puso mucho interés en la campaña del rechazo, aunque no podía aparecer públicamente porque atizaba, digamos, todos estos resquemores. Entonces, yo creo que esa decisión de Sebastián Piñera y claro, su repentina muerte también sorpresiva, dramática, terminó configurando su liderazgo, y yo creo que remarcando esta idea de que Piñera es un político de derecha, lo menos de derecha que se pueda pensar, digamos, que era su ethos, ¿no? Porque imagínate el contrafactual, era quebrar la democracia probablemente, es difícil pensar que no hubiera habido muertos, dada la masividad y violencia de la gente que estaba en las calles. Uno podría, ya como mirado por el espejo retrovisor y como análisis político, que esta fue la primera vez que el haber votado que no, el haber sido un distinto en el mundo de la derecha, encontraba un terreno, ¿no? O sea, aparecía finalmente esa semilla de un Sebastián Piñera que nunca fue del todo un hombre de la derecha tradicional. Sí, fíjate que nosotros lo contamos en el libro, esta idea de que siempre le ponían como el espantacuco de Pinochet, digamos, durante todo este periodo era espantacuco, era como, oiga, Pinochet quebró la democracia, oiga, lo están comparando con Pinochet por el tema de los derechos humanos. Entonces, como todo eso, que yo me imagino que a él le debe haber generado escozor, hacía que tomara decisiones que lo alejaran de esa figura. Paula, hay algo en el libro que me llama la atención. Quiero después ir a lo que leía al comienzo, que es parte de la introducción en el libro, ¿no? Esto de que habían helicópteros y planes posibles, que solo lo habíamos visto en Argentina cuando sale un presidente volando de la Casa Rosada. Pero previo a eso hay algo que quizás es como parte de la chimuchina, pero me pareció súper interesante, esto del tarotista, de las velas. Es que, de verdad, porque uno entiende que como que lo que requería el momento era una máxima racionalidad, cabeza fría, o sea, súper fría, casi un mapa como de las zonas de la capital, pero no sé si cartas sobre un mesón. Yo creo que, bueno, puede ser como anecdótico, ¿cierto? Sí. Ese tipo de datos, y de hecho
mucha gente, el feedback que hemos recibido es como parte de eso, nos han comentado mucho. Pero más allá de lo anecdótico que puede ser, revela algo. Es la profundidad. Yo creo que da cuenta de la profundidad de la crisis que había al interior de la moneda, la desesperación, el hecho de no tener alternativas que estuvieran funcionando, ¿cierto? Y que los hiciera recurrir a alternativas, ¿cierto?, más esotéricas, por así decirlo. Y claro, no es que el presidente Piñera dijera utilicen este camino, pero de alguna forma él deja hacer, dada la magnitud de la crisis que estaba enfrentando. Porque lo que él veía y lo que lo frustraba mucho es que en los primeros días del estallido, él, claro, pide perdón, anuncia una serie de medidas, una agenda social nueva, o sea, que fue contundente en su momento. Pero antes también dijo, estamos en guerra. No, claro, pero es contradictorio. Lo que hoy que intenta hacer cosas, más allá de todos los errores comunicacionales que, por cierto, hubo, intenta hacer cosas que no logra generar el efecto deseado. Sí. Y además a eso hay que sumarle que es lo que hace ser que se comporte tan errático, ¿cierto? Es que había mucha falta de información que fuera concreta. O sea, una de las cosas que contamos en el libro con Gloria y que nos sigue llamando la atención es que preguntaba, bueno, ¿y cómo se están informando las policías, las autoridades? Bueno, por la radio Bio Bio decían, o sea, era información que era pública para todos los ciudadanos, era la información que manejaba la moneda, que se supone es el núcleo donde se concentra todo el poder y donde debería estar toda la información de mayor calidad, ¿cierto? Entonces eso generaba que el resto también se frustrara y buscara alternativas y daba cuenta de la desesperación que había, no solo del presidente, sino de los inquilinos de Palacio. O sea, ¿quién era la figura que sacaba las cartas? Es que hubo varias visitas. Ya. Hubo una de Latife Soto, que es una muy conocida. Hubo otro que tenía como un cuento más energético. Se pusieron velas azules que tenían en los rincones para, me imagino, espantar malos espíritus. Se intentó de todo, creo yo, en esta idea de... Oye, no resulta nada, ¿qué más da? ¿No? ¿Qué perdemos, básicamente? ¿Qué perdemos con intentar otra fórmula? Claro, nos deja de sorprender, y una de las cosas que a mí siempre me sorprende mucho, la fragilidad institucional del país. Cuando tú dices, nunca nos habíamos enfrentado a algo, es decir, no solo nunca nos habíamos enfrentado a algo, no estamos preparados para algo así. Probablemente, si pasaran movilizaciones masivas ahora de otra naturaleza, probablemente habría una mucha mejor... infraestructura, preparación, protocolo. Claro. Acá no habían bombas lacrimógenas, acá habían 3 carros lanzagua en Santiago. Es decir, ni hablar de este tema de nosotros, una de las escenas que partimos que yo creo que en el imaginario colectivo de todo, yo siempre que pienso en el estallido social, pienso en la Torre Enel porque estábamos todos pegados a la televisión. Sí, no, entonces terrible. Mirando y yo me acuerdo palpable que cuando pasa eso nosotros nos miramos y decimos, oye, esto es algo más, mucho más de lo que estamos pensando. O sea, esto se sale de cualquier nos vamos a quedar en el diario, digamos, esta noche al menos era la conversación. Entonces en ese momento se reúne Uvilla, que había quedado como encargado de hacer un informe sobre los desmanes que se estaban produciendo, porque acuérdense que ya tipo 4 de la tarde, cuando se cierra el metro, la crisis que estaba en los andenes sube, la gente estaba molesta, caminando en las calles, mucha gente. Y ahí el terror de las autoridades era que se produjera un apagón en Santiago, porque imagínate todo eso con un apagón. Y preguntan dónde están los respaldos para las torres de infraestructura y no se sabía dónde estaban. Entonces uno supone que los gobiernos saben estas cosas. Entonces la fragilidad de todo el sistema es bien impresionante, creo yo. Quizás en ese minuto del estallido, esos días que corren, ¿no? Desde la tarde-noche del 18 en adelante, no sabíamos que nadie sabía dónde estaba el interruptor, digamos, para asegurarse que había luz en la ciudad, pero sí se traslucía que estábamos un poco como a la deriva. Yo creo que eso sí marca, ¿no? No es solamente la incertidumbre de lo que está pasando, sino que ¿qué va a pasar? ¿Qué puede seguir pasando? Un gobierno que sí tenía cuadros políticos, insisto, con experiencia, no había un mapa, porque uno puede, tú recuerdas algo, Paula, que es cierto, o sea, el presidente había dicho que estábamos en un oasis. Yo recuerdo algunos momentos de los primeros gobiernos de la Concertación que
cambios, que en el Consejo de Gabinete había como un mapa. Y decía, ojo, esta zona es amarilla. Tengo el reporte de un gobernador que me dice que tengamos cuidado con tal cosa. Esta zona es roja. O sea, había como un cierto mapeo de lo que pasaba en el país. Aquí nada. No, o sea, inteligencia no predijo lo que venía, o sea, y eso es parte de lo que daba cuenta también y lo que nos contaban las ex autoridades, que nadie lo vio venir y por eso también eso profundizó el cómo enfrentarlo, porque nadie tenía noción realmente, o sea, lo que se vio fueron estas manifestaciones, cierto, de los días previos, alguien dijo, oye, están un poco quizás más confrontacionales que antes, pero nadie pensó que eso iba a derivar en una movilización a ese nivel. Y claro, al principio fueron varios hechos de violencia, ¿cierto? Pero después cuando recién, el primer hito, ¿cierto?, del nivel de violencia, que esto era distinto a lo que habíamos visto en la Torre de Enel, ¿cierto?, que se estuviera quemando. Pero después, cuando recién el gobierno calibra que esto es algo social, mucho más profundo y que no solo hechos de violencia, es con la marcha del 25 de octubre, ¿cierto?, que es más de 1 millón de personas que salen a movilizarse de forma pacífica, y ahí recién dicen, bueno, esto es mucho más grande, tiene que ver con un malestar social que no hemos estado a la altura como Estado, como gobierno, y bueno, y ahí salieron consignas como, bueno, no son los 30 pesos, son 30 años, y ahí también de alguna forma el gobierno trata de hacer esta lectura dentro de cómo controlar o hacer este control de daños. Bueno, no solo el malestar con este gobierno, ¿cierto? Viene arrastrándose, acumulándose un malestar de muchos años, que eso les permite de mala forma intentar construir, ¿cierto?, este relato para hacer frente a lo que venía, pero ahí recién se empieza a ver la profundidad de la crisis. Bueno, después viene el cambio de gabinete. Estamos hablando, Paula, Gloria, de personas que habían hecho campaña presidencial. Estamos hablando de Sebastián Piñera, que ya había sido presidente. Cuando tú recorres el país, vas percibiendo que hay algún tipo, ¿no es cierto?, como de murmullo, de un cierto malestar. Bueno, yo creo que los medios tampoco lo sabíamos. No, nada, para nada. Nosotros los medios también estábamos un poco en esa misma cápsula. Estábamos en otro tecla. Nosotros estábamos también encapsulados, pero... Estábamos pensando en la COP también y en la PEC. Por eso, que éramos un país como... ¿Cómo lo íbamos a cubrir? No, éramos un país a otro nivel, se podía pensar. Es decir, en ese tiempo Piñera creía que la guerra comercial en el mundo se iba a solucionar en Chile, digamos. Era que se iba a firmar Claro, que ahora cuando uno lo mira con perspectiva hasta medio tragicómico, ¿no? Sí. Pero claro, yo creo que tiene que ver también con que por algo este movimiento no fue patrimonio de ningún partido político, porque no estaba evidentemente en la síntesis de nadie hacer esto. Eso tiene que ver también con que no estaba preparado, porque hasta el día de hoy no se sabe qué pasó en el metro, lo que resulta muy impresionante, digamos, porque como no se sabe nada de lo que pasó. Uno podrá tener su opinión, podrá tener sus sospechas, podrá tener sus dudas, pero no hay nada concreto respecto de cómo 27 estaciones del metro son quemadas, digamos, de manera más o menos simultánea. Una tesis, ahora que estuvo en París, como que avanzaba una tesis de que no fue algo coordinado, sino que finalmente se habrían ido sumando grupos anarquistas y como que se generó una reacción en cadena, tipo efecto dominó, pero no como organizado por agentes internacionales, no sé, bueno. Bueno, lo que ha dicho la Fiscalía en sus últimas declaraciones es que no hubo pruebas de coordinación, ¿cierto? De que esto fuera algo coordinado y hasta ahí quedó, porque tampoco se avanzó más. Ya. Entonces, ahora también es cierto, también hay ahí algo al debe que se puede reflexionar respecto de cómo funciona el sistema judicial, el Ministerio Público, respecto de este tipo de casos, pero eso ya es como arena a otro costal. Sí, claro, igual hay que decir que para Piñera, él siempre estuvo convencido de que aquí no había espontaneidad. Es decir, él, cuando uno lo conversaba con él, lo dijo en varias entrevistas públicas, para él siempre hubo una intencionalidad. Siempre decía, no hay prueba, pero no tengo dudas, porque lo correcto es que no hay prueba. Bueno, y por eso también él habló después, antes de su muerte, de este como golpe de Estado no tradicional, no convencional, ¿cierto? Para dar cuenta de que existió cierta coordinación para afectar a su administración, más allá de la ofensiva como política de el tiempo sectores. voló. Gloria Faúndez, Paula Catena, ustedes no miraron esto a la distancia, sino que lo vivieron. Tú como editora general, coordinando el equipo, tú desde La Moneda. De lo que ustedes reportearon, de lo que publican en este libro Piñera en Jaque, centrado en la figura del presidente, en ese reporteo, qué es lo que a cada una más le impactó, que incluso reporteando o estando al día no lo sabían?
coincidíamos en muchas cosas. Ya, Una pero- de las cosas sí. que hablamos con Paula era que increíble un montón de cosas que solo te da la perspectiva del tiempo. A mí hay varias. Voy a decir dos porque me parecen que son más cortas. Uno, que yo creo que no se logró captar bien, que en el gobierno hubo dos tesis muy profundas respecto de cómo enfrentar el estallido. Aquellos que decían que esto era una cosa puntual de 2 semanas, que había que apretar los dientes y se solucionaba. Y los otros que planteaban que había aquí un tema mayor. Esas dos lecturas marcaron las primeras semanas de cómo el gobierno enfrenta... Del tironeo, finalmente. Claro. Ya. Y lo otro que me da risa porque es mi anécdota favorita y Ya acá sé cuál el exministro Larraín siempre se me va a enojar, pero yo no encuentro nada más notable que cuando Andrés Chadwick le comunica. Es decir, los ministros tempranamente entendieron, y Andrés Chadwick en particular, que había que irse de la Moneda para dejarle un espacio a Sebastián Piñera. Esto te lo estoy... ya el 25 de octubre, para la gran marcha, el 24 antes, Andrés Chadwick había renunciado derechamente a la Moneda. Piñera no le acepta la renuncia y después de la marcha el presidente se la acepta. Y los ministros habían acordado que se iban todos y que tenía que quedarse Gonzalo Blumel para que no se desarmara el equipo histórico que había llevado además a Piñera a la Moneda. Entonces, en todas estas conversaciones que se producían en la Moneda, yo me imagino que Felipe Larraín, que estaba al frente en Hacienda, no participaba porque físicamente los demás se encontraban en Palacio. Entonces, llaman a Felipe para contarle, oye, ¿sabéis qué? Andrés Chadwick dice, yo me voy a presentar mi renuncia. Y Felipe, muy condescendiente, le dice, pucha, Andrés, tú lo has hecho tan bien, regio, no sé qué, lamento tanto que te vayas. Y él dice, no, nos vamos todos. Ah, chuta, ya. y cae todo el equipo político. Ya, pero había una cierta resistencia. No, es que no sabía. Claro. Yo creo que él no entendía por qué se tenía que ir no él. entendió, claro. Sobre todo porque había una tradición de que los ministros de Hacienda No se movían, eran inamovibles, es verdad. Y a ti, Paula, alguno de los episodios de este reporteo que, estando incluso reporteando la Moneda, te sorprendieron? De que no calibramos bien también cuando cubríamos desde distintos roles, ¿cierto? La Moneda, el hecho de cómo se veía, porque públicamente vimos cómo le pedían, ¿cierto?, la renuncia a Sebastián Piñera. Pero el puertas adentro, cómo se vivió eso y la convicción que tenía el expresidente de decir yo no voy a renunciar y las conversaciones más íntimas que tuvo sobre eso con Cristian Larroulet respecto de que él quería respetar esta institucionalidad democrática, esta tradición, ¿cierto? Y él lo comparaba y dentro de las conversaciones que tenían era, bueno, en Bolivia caen, suben presidentes, en Ecuador también había conflicto social en esa época, en 2019, entonces se estaba configurando un escenario regional, ¿cierto?, que era muy dañino, creía él, para la región, ¿cierto? Y él decía, bueno, Chile no puede caer en eso porque desde el retorno a la democracia hemos respetado esa tradición democrática. Pero tenía razón en el punto de Sebastián Piñera. Una vez que cae un presidente, lo vimos en distintos países de la región, cuando cae uno, empiezan a caer muchos. Puede empezar el efecto dominó. Se genera un efecto dominó, se rompe como una virginidad, finalmente, ¿no es cierto? Entonces... Se pierde la inocencia sobre eso era un temor que tenía. Y otras cosas que son más pequeñas, pero que no lo supimos cuando y que a mí me llamó la atención, era su preocupación, obviamente, por cómo quedaban los informes de los organismos de derechos humanos. Sí. Y ahí el mail que le envía a Michelle Bachelet para que precise ciertas cosas porque el organismo le envía un preinforme, eso, y que mande, bueno, que también es parte de una anécdota, que manda a su canciller, a Teodoro Rivera, a hablar con Bachelet, y él no quería, le decía, pero ¿para qué voy a ir? Si es que, sí. Y lo manda, le dice, no, es que tú tienes que ir porque esto tiene que quedar... Es muy tajante cuando se lo pide, sí. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, se nos pasaron, no las vimos. Renuncias de ministros, discusiones internas. Premoniciones de sueños de Sebastián Piñera, para no nombrar ministros. Claro, por eso Rosana Costa no asumió como ministra de Hacienda. Porque lo que el presidente soñó el día anterior que la visualizaba en el Congreso en medio que le iba de muy caos. mal y que era un caos. Entonces dice, echa pie atrás. Echa pie atrás y no la nombra ministra de Hacienda. Bueno, en ese minuto todo vale, porque realmente, ¿no es cierto? Racionalidad, sueños, cartas, velas, todo de alguna manera... Bueno, Gloria Faúndez, gran amiga también, muchas gracias, Paula, también por esta conversación, que está bueno porque en el fondo rememora, no desde la academia, sino que desde ese día a día, lo que se vivió en el gobierno, pero lo que vivimos cada uno también, ¿no es cierto?, de los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque marcó un antes y un después, sin duda. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos.
y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.